Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No sé si alguna vez te has sentido de repente fuera de lugar, como si el mundo tuviese prisa por seguir sin ti, como si tu presencia en cierto sitio, en el trabajo, en la familia, en algún grupo, ya no fuese relevante. Tal vez hoy estés justo ahí, en este momento incómodo y doloroso en que las noticias llegan de golpe y te dejan sin aire. No hay palabras para suavizar el golpe de una noticia como «ya no eres necesario en la empresa». No es personal, son decisiones. Eso puede doler más que cualquier herida física, porque afecta el corazón, la raíz de todo lo que somos. A veces creo que pocos entienden realmente lo difícil que es reconstruirse después de algo así. Es más que un cambio de rutina, más que buscar otro trabajo. Se trata de recomponer lo que sentimos acerca de nosotros mismos. Es aquí donde la fe, esa que muchos describen como simple, pero que en realidad es compleja y profunda, puede convertirse en nuestro refugio y fortaleza. El Señor es nuestro soporte y no permite que permanezcamos caídos para siempre. Eso dice el versículo, y es una promesa que no distingue entre grandes o pequeños, entre los que figuran en la portada o los que están como personajes secundarios en la historia bíblica, como tú y como yo. Nunca fui muy amiga de los tecnicismos ni de las charlas preparadas como si fueran conferencias. Prefiero esta plática de corazón, viéndote como a ese hermano o hijo espiritual al que quiero ayudar a levantarse. Quizá tú no te ves como alguien importante en la historia de la fe, pero si repasamos la Biblia, la mayoría de los hombres no fueron protagonistas rutilantes. Fueron personas comunes, con dudas, fracasos y momentos de anonimato. Mira, por ejemplo, el portador de agua del que habló Jesús en Lucas 22:10. Nunca sabemos su nombre, pero su obediencia y papel humilde fueron decisivos para que los discípulos prepararan la última cena. Él les dijo: «He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entra». ¿Quién era ese hombre? Nadie lo recuerda. No fue famoso, pero estuvo en el momento justo, en el lugar justo, obedeciendo una instrucción que parecía irrelevante. Así pasa en la vida. Quizá hoy te sientas como ese hombre del cántaro, haciendo lo que puedes, sin reconocimiento, tal vez incluso desplazado. Pero tu historia importa, tu obediencia importa, tu fe, aunque parezca pequeña y silenciosa, puede abrir caminos que ni imaginas. Piensa también en Baruc, el escriba leal, que acompañó al profeta Jeremías. No era el protagonista. Estuvo a la sombra, escribiendo, sufriendo amenazas y rechazos, pero sin él, las palabras que cambiaron generaciones no habrían quedado plasmadas. Y escribió Baruc de boca de Jeremías todas las palabras que Jehová le había hablado en el rollo del libro. Jeremías 36:4. Baruc no decidió los grandes milagros, pero fue el canal por donde la historia llegó hasta nosotros. Muchas veces nuestra labor parece secundaria, poco visible, pero Dios ve todo y honra cada paso de fidelidad aunque nadie más lo note. Recuerdo también a Nahum, el tejedor que reconstruyó puertas en Jerusalén durante la restauración de los muros. No era líder ni profeta, solo un trabajador como nosotros, con familia y problemas cotidianos. Sin embargo, su parte quedó registrada por su dedicación y esfuerzo. Después de ellos restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otra sección, frente a la subida de la armería, esquina opuesta. Y después de él, restauraron Baruc, hijo de Zabai, con mucho ardor, otra sección. Personas así me inspiran porque demuestran que el valor real no depende del lugar en que estés, ni del reconocimiento recibido, sino de tu fe y disposición a seguir adelante, aunque no entiendas el porqué de los cambios. Ahora quiero contarte una historia moderna, real, de esas que ocurren en cualquier ciudad. Imagina a Gabriel, un hombre trabajador, padre de familia, que dedicó años a una empresa. Todo parecía estable, la vida seguía su ritmo ordinario, entre reuniones, viajes cortos al supermercado, rutinas familiares, hasta que un día cualquiera en la dirección lo llama y simplemente le comunican su despido. No hay detalles, no hay explicación.
En ese instante, Gabriel siente cómo todo se tambalea. Salió de la oficina como quien camina sobre terreno desconocido. Su mente hacía cuentas rápidas. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? El silencio de la empresa, la falta de respuestas lastiman. Gabriel, acostumbrado a resolver todo, se siente pequeño, invisible, absolutamente prescindible. Esa noche le cuesta mirar a su esposa a los ojos. Piensa en sus hijos, en las cuentas, en el futuro. Todo parece desmoronarse, como un castillo de cartas. Al principio los días pasaron entre trámites y papeles, pero lo más difícil fue la batalla interna. Cada vez que llamaba a un amigo sentía que iba perdiendo dignidad con cada "no hay vacante", con cada "te llamamos después". Se preguntaba si su valor dependía únicamente de un salario o si había algo más que lo sostenía. Entonces, Gabriel buscó a Dios, no en grandes discursos ni en rituales elaborados, sino en la simplicidad de la oración silenciosa sentado en su sala, reconociendo que necesitaba respuestas superiores. Buscó en la palabra consuelo y se encontró con esos versículos donde hombres secundarios como tú y como yo afrontan la adversidad con humildad y esperanza. Su corazón fue recordando poco a poco que los planes de Dios no son siempre los del hombre, que la pérdida es solo una etapa, no el final del propósito. Así como Baruc o el portador de agua, Gabriel empezó a comprender que la utilidad y la importancia en los ojos de Dios no dependen del reconocimiento mundano, sino de la fidelidad en cada pequeño acto. Un día, en medio de su tristeza, recibió la llamada de un vecino, pidiendo ayuda para mudanza. Sin pensarlo, fue y colaboró. Ese gesto sencillo, que a nadie más parecía importar, fue el inicio de una serie de oportunidades nuevas. No eran grandes logros, pero cada paso le devolvía confianza en sí mismo. Poco a poco, sintió que recuperaba su lugar. En la Biblia, los hombres que quedaron registrados por sus trabajos cotidianos, por su fe discreta, por su servicio silencioso, nos enseñan que la dignidad no es título, es actitud. Gabriel descubrió en la adversidad que el rechazo de los hombres no borra el amor de Dios. En sus oraciones, Dios le susurró promesas y le recordó que cada carga tiene su tiempo y cada peso puede ser depositado ante el Señor, porque la restauración viene de arriba. En la adversidad, es fácil olvidar cuán valiosos somos, pero la palabra confirma una y otra vez que nadie queda fuera del cuidado divino. Si Baruc fue escuchado, si el portador de agua fue importante, si Nahón vio su nombre grabado por reconstruir una puerta, tú también eres visto y amado por el Creador. Seguramente si estás aquí escuchando estas palabras, es porque buscas respuestas profundas, más allá del consuelo inmediato. Te entiendo. Yo misma he tenido días oscuros donde parece que la oración rebota y la esperanza se esconde. Pero Dios permanece, Él sostiene, Él restaura. Si el mundo dice ya no eres útil, Dios dice, todavía tengo planes contigo. Si las puertas terrenales se cierran, no es porque tu historia terminó, sino porque hay caminos que necesitas recorrer para crecer, para descubrir nuevos aspectos de ti mismo, para fortalecer la fe que sostiene cada día. Recuerda lo que dice la Escritura en 1 de Crónicas 9:17. Y los porteros fueron Salum, Acub, Talmón, Ahimán y sus hermanos. Salum, el jefe. 1 de Crónicas 9:17. ¿Y quiénes eran estos hombres? Cuidaban puertas, no predicaban, no sanaban, no hicieron milagros, pero su labor fue necesaria y quedó registrada. La fidelidad en lo pequeño abre puertas grandes en el corazón de Dios. Gabriel, como muchos otros que pasan por la angustia del desempleo, aprendió que la restauración empieza en el corazón y la mente, no en la cuenta bancaria. Cuando dejó de pensar en lo que había perdido y empezó a agradecer por lo que tenía, sintió que la presencia de Dios llenaba los huecos que las decisiones humanas habían dejado. Se fue involucrando en actividades cotidianas, ayudando en la comunidad, retomando hobbies abandonados, y en cada gesto pequeño sentía que recuperaba la confianza y la paz. Igual que los porteros de Jerusalén, igual que el portador de agua, igual que Baruc,
Lo importante ante Dios no es el lugar que ocupas en la historia, sino la actitud con que enfrentas la temporada difícil. A veces, los tiempos de espera son los que más nos enseñan. Nadie anhela la prueba, pero es allí donde la fe madura, donde la humildad florece, donde la verdadera autoestima se transforma. Ahora quiero que te preguntes sinceramente, ¿qué define tu valor? ¿Un empleo? ¿El reconocimiento? ¿La opinión de los demás? ¿O tu relación con Dios? ¿Tu fidelidad? ¿Tu deseo de servir aún cuando nadie ve? Hoy quiero animarte a que eches tu carga sobre Jehová como dice el Salmo, porque solo en Él podemos encontrar sustento verdadero, paz para el alma y restauración profunda. Ahora, cuando pasamos por el golpe de perder el trabajo es común que el primer error sea dejarnos dominar por el miedo. Ese miedo que nos susurra que no somos suficientes, que nos hace dudar del valor que tenemos, que nos encierra en silencios prolongados, muchas veces sin darnos cuenta nos aleja de las personas, de la oración, incluso de los espacios donde antes encontrábamos consuelo. En mi experiencia, y lo veo seguido en hermanos y amigos, ese primer error es ocultar nuestras emociones, nuestra vergüenza, como si no tuviéramos derecho a caernos. Solemos preferir aislarnos antes que pedir ayuda. Nos convencemos de que nadie entenderá nuestra situación porque eso solo me pasa a mí. Es una mentira que el adversario usa para hacernos sentir menos, para aislar y robar nuestra paz. En la Biblia, uno de esos hombres que vivió errores por miedo al que dirán fue Onesíforo, mencionado en 2 de Timoteo 1, 16 al 18. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. 2 de Timoteo 1, 16 al 18. Onesíforo no era principal, ni famoso, pero cometió el error de poder haber temido. De hecho, la mayoría se apartó de Pablo por miedo o vergüenza. Sin embargo, él encontró la solución acercándose, brindando apoyo sin juzgar, con sincera compasión. Su valor no vino del protagonismo, sino de la empatía en la dificultad. Cuando perdemos el trabajo, la solución no está en negarnos el dolor, sino en aceptar la ayuda, reconocer nuestra necesidad, confiar en que Dios pone personas con corazón genuino cerca de nosotros si lo permitimos. Otro error típico, perder la visión de futuro y creer que todo está terminado. Hay hermanos que atraviesan la angustia del desempleo y empiezan a pensar que su historia no tiene más sentido, que sus días valiosos pertenecen al pasado. El enemigo trata de convencerlos de que nada volverá a ser igual. Pero ¿recuerdas a Mefiboset? No aparece en portadas, pero su vida es ejemplo. Entonces el rey le preguntó, ¿hay aún alguno de la casa de Saúl para que haga yo misericordia con él por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Mefiboset, por ser lisiado y vivir en la sombra de la derrota, creyó que la misericordia, la restauración y la gracia estaban fuera de su alcance. Vivía oculto, con baja autoestima, pero el Señor, a través del rey, lo llama, lo coloca de nuevo en mesa, devuelve honra aunque las circunstancias humanas lo habían descartado. La solución vino cuando Mefiboset aceptó a la mesa del rey, cuando permitió que le restauraran lo perdido por años de dolor. La enseñanza es directa. Aunque todo parece cerrado y sin futuro, Dios puede abrir puertas de honra inesperadas. En nuestros días, esto ocurre cuando después de perder el empleo, nos atrevemos a volver a tocar puertas, aceptar oportunidades nuevas en campos que nunca imaginamos, atrevernos a aprender, a ser flexibles. La solución está, en parte, en no despegar el corazón de la esperanza. Dios restaura, pero tú debes permitirle hacerlo. Otro error común, y este es muy humano, es llenarnos de amargura frente a los que nos despidieron, a los que no nos ayudaron, a quienes nos decepcionaron. Nos encerramos en un ciclo de resentimiento y el peso solo crece. Pero miremos el caso de Mardoqueo, el hombre justo en el libro de Esther. No el protagonista, pero esencial. En aquellos días, mientras Mardoqueo se sentaba a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de los que guardaban la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo se enteró de esto, lo hizo saber a la reina Esther,
y Ester lo comunicó al rey en nombre de Mardoqueo. Mardoqueo vivió injusticias, rechazo y peligro. Pudo quedarse en la amargura, pero eligió hacer lo correcto, permanecer fiel, usar sus dones y nunca perder la fe en el futuro de su pueblo. Al final Dios honró su actitud y restauró lo que parecía imposible. La solución para nosotros hoy es el perdón y la perseverancia. Si te han hecho daño, si la empresa fue injusta, si hubo traición, no te quedes con el odio. Avance con integridad y Dios se encargará de la honra. Te comparto un contraste actual. Muchos hombres hoy permanecen años resentidos después de perder el trabajo. Se cierran a relaciones nuevas, pierden oportunidades de crecimiento personal porque no perdonan. En cambio, quienes logran soltar la amargura y enfocarse en lo que sí pueden construir, encuentran paz y nuevas puertas abiertas. También sucede que la culpa nos paraliza. Pensamos que lo ocurrido fue un castigo, que algo debimos haber hecho mejor. Pero Dios no actúa como los hombres. Su gracia es mayor que nuestro entendimiento. Mira el caso de Siba, siervo de Saúl, que siempre estuvo en funciones secundarias. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Una de las cosas que más he comprobado y que me gustaría que grabaras en tu interior es que nunca estás solo en tu lucha. El sentimiento de soledad, de caída, de pérdida, de fracaso puede parecer abrumador, pero si miramos bien, Dios siempre pone personas, momentos, hasta pequeñas señales a nuestro lado para recordarnos que Él sigue presente. Así como Baruc fue el apoyo fiel a Jeremías, como Mefiboset encontró gracia en el tiempo menos esperado, o como Siba y Abner fueron instrumentos discretos pero valiosos en el plan divino, tú también eres parte de una historia mayor, aunque en este momento solo veas una página difícil. Es humano cuestionarse. He escuchado a muchos hermanos preguntarse por qué Dios permite la pérdida, el rechazo injusto o la exclusión. Pero una fe sencilla y madura ayuda a aceptar que Dios usa cada estación y que la enseñanza más grande ocurre cuando parece que los recursos se acaban y lo único a lo que puedes aferrarte es a tu relación personal con Él. Si hoy sientes el peso de la incertidumbre, si dudas de tu valor o crees que tu historia ha perdido sentido por un simple error o por la decisión inexplicable de otros, te invito a que recuerdes las historias de esos hombres olvidados por muchos pero recordados por Dios. El portador de agua, el escriba silencioso, los porteros, los siervos que hicieron pequeñas tareas cuando nadie miraba. Ninguno tuvo protagonismo ante los hombres, pero su fidelidad nunca quedó sin recompensa. Quiero regalarte en estos momentos una pequeña oración de esperanza. Si quieres, puedes repetirla en tu corazón, ahí donde estés. No hay recetas, no hay palabras perfectas, sino solo el acto sincero de abrir el alma a Dios. Señor, tú que ves lo profundo de mi corazón, tú que conoces mi historia, mi dolor y mis dudas, ayúdame a entender que mi valor viene de ti y no de mi trabajo ni de mis logros. Hazme fuerte para aprender de mis errores y valiente para volver a intentarlo. Dame humildad, pero también esperanza para saber que esta etapa difícil es solo parte de mi propósito. Si estoy caído, levántame. Si estoy perdido, guíame. Si estoy vacío, lléname con tu amor. Hoy entrego mi carga y confío en que tu restauración está en camino. Amén. Recuerda siempre que tu historia no se define por los fracasos, ni por las puertas cerradas, ni por los años en que nadie te reconoció. Tu historia está tejida en cada acto de fidelidad, en cada oración silenciosa, en cada vez que elegiste la bondad en vez del rencor. Aun cuando ni tú ni otros vean tus esfuerzos, Dios toma nota de cada lágrima, de cada paso, de cada decisión que haces buscando el bien. No dejes que el enemigo te convenza de que tu vida perdió valor. Si el puesto desapareció, si la empresa encontró otro candidato, si el llamado no llegó, es porque hay otros caminos preparados para ti.
A veces la salida abrupta de un lugar no es castigo, es protección. No puedes ver el futuro, pero puedes confiar en quien lo tiene en sus manos. En este proceso de restauración, permítete sentir, llorar si lo necesitas, buscar ayuda, hablar con amigos, con la comunidad, con la familia de la fe. Los personajes secundarios de la Biblia enfrentaron rechazo, crisis, anonimato, pero nunca perdieron la oportunidad de servir ni el acceso a la misericordia divina. Haz lo mismo, aunque la voz del temor te diga que no sirve tu esfuerzo, sigue adelante, da pequeños pasos, atiende a quienes te rodean, no pierdas el tiempo comparándote con otros ni lamentando lo que ya pasó. En la fe, el presente y lo que está por venir tienen más peso que el pasado doloroso. Si en algún momento crees que tu carga es demasiado pesada, recuerda lo que dice el Salmo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Quiero que no guardes tus emociones bajo llave, que te permitas ser vulnerable, humano. Basta de fingir fortaleza. La verdadera fortaleza nace cuando aceptas tus debilidades y te refugias en Dios. Deja que este tiempo, aunque lleno de preguntas y quizá de noches difíciles, sea también el tiempo en que se renueve tu fe, en que te reconcilies contigo mismo y con tu Creador. Haz como los hombres bíblicos que te mencioné, abre tu corazón a nuevas posibilidades, participa en tu comunidad, ayuda en lo cotidiano, vuelve a los pequeños servicios, permite que Dios restaure tu autoestima desde adentro hacia afuera. Poco a poco verás el fruto, no será inmediato, pero crecerás en sabiduría y en paz. Ahora quisiera pedirte algo. Si estas palabras te llegaron, si te ayudaron a ver con más claridad el camino por delante, te invito a dejar tu comentario aquí abajo. Cada comentario suma, cada testimonio construye una comunidad donde nadie está solo en su caminar. Tu experiencia, tus dudas, tu historia pueden ayudar a otros que pasan por situaciones similares. Y si este tema te hizo reflexionar, compártelo con alguien que necesite una palabra de aliento. Que veas que está luchando en silencio, que necesita ayuda espiritual. No sabes el poder que puede tener un mensaje cuando llega justo en el momento adecuado. A veces el Señor usa pequeños gestos como un simple compartir o una palabra escrita para levantar almas caídas, para restaurar destinos, para revivir esperanzas. La fe nunca fue un camino sin obstáculos, ni una garantía de empleo eterno o comodidad absoluta. La fe es ese refugio sólido que te permite seguir adelante cuando todo lo demás falla. Y aunque hoy la adversidad parezca larga y pesada, la Biblia está llena de historias de hombres como nosotros, que fueron levantados desde el anonimato, restaurados desde la oscuridad y puestos como ejemplo de lo que la gracia y la misericordia pueden lograr. Gracias por permanecer hasta el final de este mensaje, por abrir tu corazón, por querer avanzar cuando muchos eligen rendirse. Que el Señor te bendiga, te sostenga y te muestre en cada día que tu vida tiene significado y propósito, no por lo que haces o tienes, sino porque eres hijo amado de Él. No olvides dejar tu testimonio aquí y compartir este mensaje con quien sabes que podría necesitarlo. Tu acción puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Que la paz, el consuelo y la restauración lleguen a ti y a los tuyos en el tiempo perfecto. Recuerda, lo mejor de la historia de Dios contigo aún está por escribirse.